En las renegociaciones, en la búsqueda de nuevos créditos, el país tenía que aplicar políticas de ajuste. ¿Por qué razón? Porque en toda América Latina, y Colombia no es una excepción para eso, en la década 82-92 se adoptó un esquema que podemos llamar, en modo un poco familiar, el esquema de Simón el Bobito. Exactamente la misma filosofía de Simón el Bobito. ¿Qué pasaba en la historia de la fábula de Simón el Bobito? Que él tenía un poco de tierra, ¿recuerdan? Tenía que deshacerse de ella. Y no encontraba cómo hacerlo. Y encontró una idea luminosa. ¿Cuál? Hacer un hueco. ¿Lo recuerdan? E hizo un hueco. Y echó la tierra que le sobraba vieja. Solo que ahora le sobró tierra nueva. Más o menos tierra que antes le sobró. Según Arquímedes, un cuerpo desplaza un volumen igual al tamaño. ¿Va a negar Arquímedes? Según Arquímedes, un cuerpo desplaza en el agua igual volumen al que tiene. Simón no era tan bobito, era bobito, pero no era tan bobito. El hueco que requiere hacer ahora para depositar la tierra que le sobró es un hueco del tamaño de la tierra que le sobraba. Hasta ahí el ejemplo se parece, de ahí para adelante no se parece. En deuda externa el hueco nuevo nunca es igual al hueco pasado. ¿Por qué? Porque un país que se atrasa y que renegocia tiene siempre una sanción llamado spread. S-P-R-E-A-D. Spread o margen, que es una sanción o castigo por la demora. Puede ser medio LIBOR, medio punto de LIBOR, puede ser 2 octavos, 3 quintos, 4 cuartos, varía con el caso del país, pero hay siempre una tasa de interés adicional a la tasa de interés bancaria normal. Conclusión, decimos, puede haber fondos de reservas originados por las exportaciones u originados por el esquema de nuevos créditos. Digamos que en Colombia, por ejemplo, fue común encontrar que en los préstamos Jumbo, Concord, Challenger y Hércules hubo siempre un monto de préstamo exactamente igual al monto que el país amortizaba de sus deudas. Por ejemplo, el Jumbo fueron 1.000 millones, Colombia amortizaba cada año 1.000 millones de dólares. El Concord fueron 1.060 millones, Colombia pagaba 1.000 millones al año. El Challenger fueron 1.700 millones para 2 años. Y el Hércules fueron 4.000 para 4 años. Esto es, un país busca mantener el monto adeudado constante, tapando el servicio que hace de deuda con un préstamo nuevo y mantenerse constante. Eso explica al país, pague y pague y pague y deba siempre lo mismo. Porque uno, contrae nuevos créditos y segundo, hay un aumento del tipo de interés. En varios países ocurría que el país solo pagaba intereses y seguía el capital adeudado. O lo otro, los intereses adeudados se capitalizaban aumentando el monto total adeudado como capital ahora, que era un viejo capital más unos intereses rezagados. ¿Está claro? ¿Cuál sería la conclusión de este objetivo? Un país que debe y desee pagar, ¿qué debe buscar entonces? Aumentar sus exportaciones. Buscará aumentar las exportaciones. ¿Y qué concluimos en el diagnóstico? Que era necesario disminuir ¿qué? Disminuir el consumo. Y aumentar El excedente. destinado a... ¿Es compatible diagnóstico con objetivo? ¿Podría por favor formular con palabras esta sintonía de diagnóstico con objetivos? Veamos. Resultado del diagnóstico, necesidad de Aumentar el excedente. a costa del consumo. En la esperanza que ese excedente sea si nos compran. Conclusión de los objetivos. Es necesario que el país que debe procure disponer de mayor capacidad de pago vía exportaciones. Obvio que yo puedo crear un excedente de esos, pero para que eso se vuelva exportación tiene que no haber aquí barreras de tipo proteccionismo, como por ejemplo las famosas cuotas. Hay cuotas para las fibras textiles, llama acuerdo multifibras, hay cuota para el azúcar, hay cuota para el banano en la Comunidad Europea, por ejemplo, ¿no es cierto? O pueden haber cuota para haber muy malos precios. Me compran, pero a tales precios envilecidos que mi ingreso final es menor. Llamaba eso la CEPAL
tendencia decreciente o desventajosa de los términos de intercambio. Llamaba eso el autor Arguire Emanuel y Oscar Brown intercambio desigual. Llamaba eso Lenin la dependencia. Cada quien da un nombre, pero el hecho es que el país puede exportar más y recaudar menos si los precios son precios desventajosos. Puede haber también, por ejemplo, medidas sanitarias, no comprar carne de países con aftosa, ni café de países con roya, ni pescado de países con cólera, ni fruta de países con mosca del Mediterráneo, ni banano con cigatoga. Esto es casi nada. Por esa razón decimos, puede que un plan de ajuste sea realista, ¿verdad? Que sea diagnóstico objetivo. Puede que sean medidas lógicas, puede que sea necesario, pero puede ocurrir que yo lo aplique, deprime el consumo, aumente el disponible para qué y no lo exporte. Y quizá eso explica un poco la pregunta sobre por qué son o no eficaces los planes de ajuste. ¿Está entendido hasta allí? Sí, pregunte. Una pregunta, ¿no habría otra forma que sería pues la privatización para alquilar nuevas vías y digamos, venderlas? Depende a quién le venda. Depende a quién le venda. Si usted vende los ferrocarriles colombianos a colombianos en pesos, no lo dijiste, pero si vende los ferrocarriles a colombianos en pesos, eso mejora el pago de deuda indirectamente. El Estado tendrá más pesos para comprar divisas y girar su deuda, ¿cierto? Pero solo si le vende a extranjeros habrá mayor recaudo de divisas, ¿está claro? Por ejemplo, en Colombia, la celular permitió el acceso a unos recursos nuevos, con lo cual el gasto subió de modo astronómico en el periodo primer semestre del 94 del señor Holmes. Muy bien, si ustedes todos aceptan que el diagnóstico sí es realista, el laboratorio médico dio la enfermedad que sí es, y todos saben la meta que es pagar, ahora miremos cuál es el paquete de medidas implícito en un plan de estos. Y digamos que normalmente, cada plan de ajuste tiene un conjunto de capítulos bastante simétricos y coincidentes de un país a otro. Por ejemplo, casi siempre encierra un capítulo sociolaboral. En el parcial yo voy a preguntar a ustedes si las medidas adoptadas por el señor Zedillo antenoche, que ustedes deben buscar en la prensa, si no yo los puedo facilitar, corresponden a estas medidas y en cuál capítulo se ubican. Hay un capítulo sociolaboral, hay un capítulo fiscal, hay un capítulo de tipo comercio exterior y hay un capítulo de tipo cambiario. Repetimos que esos capítulos son bastante simétricos y coincidentes de un país a otro. Comencemos diciendo que en el campo sociolaboral es común encontrar las siguientes medidas. Una, en todos los países se propende porque el incremento de los salarios sea menor que el incremento de los precios al consumidor. Señor Guarín, si se hace esto, pregunto, ¿el ingreso real del que recibe salarios sube o baja? ¿Su capacidad de compra, de consumo, sube o baja? ¿Esto cómo influye en esta distribución del producto? ¿Corre la barrera a derecha o a izquierda? ¿Le parece bien a usted eso? Es lógico. ¿Le parece justo? No. ¿Afectará el costo social del ajuste? Sí. ¿Es necesario? Si se sacrifica la producción así. ¿Es necesario hacer que los asalariados ganen menos sin tocar el interés bancario, sin tocar la renta de la tierra, sin tocar la ganancia de las empresas? Cuando el señor del Banco Mundial me dijo a mí en Washington, es que de todos modos había desajuste, tocaba ajustarse, yo digo, sí, si hay un desajuste, nadie puede afirmar que es sano que hay un desajuste, ¿verdad? Yo acepto como economista que hay que ajustar. La pregunta es de dónde aprieta usted. ¿Aprieta el consumo de la gente? ¿O puede apretar, degradar la tierra ociosa, el monopolio, la usura bancaria, por ejemplo, o la fuga de capitales? Yo puedo saber de dónde aprieto, de dónde contraigo, de dónde exijo mayor tributación, por ejemplo.
Guarín, usted mismo. Una segunda medida es la propuesta de desmontar los subsidios. Por ejemplo, en Colombia existía subsidio al trigo hasta el 74, que hacía que se importaba el trigo y se entregaba a un menor precio al panadero para que el pan no subiera de precio. Pregunto, si se hace eso, se quita el subsidio de ese producto, como ocurrió con los buses, que había un subsidio a los transportes, y ahora llaman TSS, transporte sin subsidio. Cuando yo era joven, no importa cuánto tiempo haga eso, en los colegios nos dan unas tiqueteras cada mes a los estudiantes, acá en Colombia. Y uno iba al bus y entregaba al chofer un tiquete de esos, salía 30 centavos, más la diferencia faltante para el precio en efectivo. El chofer recogía sus tiquetes y a fin de mes iba al gobierno y exigía eso reembolsado en plata. O sea, ¿quién pagaba el transporte de estudiantes? La mitad lo pagaba el gobierno. Ese método aún hoy está en Venezuela. Hay un tiquete estudiantil para estudiantes. El gobierno paga la diferencia. ¿Alguien vio la película La Noche de los Lápices? Sí. Los estudiantes pedían exactamente un tiquete estudiantil, exactamente igual, un subsidio a eso. ¿Qué dice el modelo? Que se quiten los subsidios. Señor Guarín, si se hace eso, ¿los precios suben o bajan? Un precio sin subsidio ahora es mayor. La capacidad de comprar la gente bienes con esos precios ahora no subsidiados es mayor o menor. La barrera se debe correr hacia la. ¿Cumple la meta del plan de ajuste? ¿Es lógico? Lógico, sí. ¿Justo? Qué pena, la economía no siempre es justa. Casi en ningún caso es justa. Tercero, el sistema del plan de ajuste plantea que es necesario reducir las nóminas porque en este aumento del déficit fiscal una gran parte es burocracia improductiva, crecimiento de la nómina de licoreras, de loterías, de ministerios, de embajadas, de alcaldías, de gobernaciones que crecen para pagar favores políticos, para recaudo de votos como clientela en los partidos. Propuesta, reducir la nómina. Si se hace eso, el nivel de empleo en la economía sube, baja, y la demanda agregada, que queríamos eliminar ese exceso, ¿verdad? Gaviria reconoció en Cartagena antes de acabar su gobierno que había despedido 60.000 empleados públicos entre puertos, ferrocarriles, Corturismo, el ICEL, etc. Los sindicatos hablan de que se despidieron 100.000 en el periodo de Gaviria. Si se hace eso, la barrera corre hacia la, con lo cual se reduce el consumo y aumenta y por ende las exportaciones. Si nos compran. También se plantea el desmonte de las cesantías. Un grupo va a estudiar la ley 50 del 90, ¿verdad? Que ya no son retroactivas como antes, sino que se liquidan cada año a un fondo privado de cesantías y pensiones. Y se plantea modificar los esquemas de prestaciones y pensiones, por ejemplo, primas, sobresueldos y demás, para pasar a un salario llamado integral. A usted le pagan cada mes su salario y no hay ningún pasivo prestacional acumulado en la empresa. Hoy en día, por ejemplo, por la ley 50 del 90, quien gane arriba de 10 mínimos, digamos 930.000 pesos al mes, de ahí para arriba, puede negociar con la empresa un salario integral. ¿Qué dice? Le entregamos su sueldo mensual y ahí va incluido todo. No hay ninguna acumulación en la empresa de un pasivo liquidable ulteriormente. En favor de eso está el que dicen que eso sube la demanda agregada, porque yo puedo comprar más hoy, pero mi futuro queda incierto. Y esto ha hecho que el vínculo de antigüedad en la empresa se ha perdido. Si antes yo estaba aquí por mi antigüedad, expresada en cesantías acumuladas, al pagarla ya de una vez, eso desapareció. Y hay una rapiña entre empresas grandes por los altos ejecutivos. Porque como ya no hay ningún vínculo de antigüedad, el que más le ofrezca hoy, ese se lo lleva. Una gran movilidad entre empresas. ¿Su inquietud cuál era? Una pregunta. Digamos, si al reducir las nóminas no se está deprimiendo mucho la capacidad de compra del mercado. Eso buscábamos. Sí, por eso, entonces, pero estaría en cierta manera yendo en contra de la estabilidad del país, que iría en un futuro a crear más problemas de los que
Estamos diciendo que el plan busca exclusivamente esto. Aquí no dice que busca tapar la democracia. Aquí no dice que busca la estabilidad política. No dice que busca el consenso social. ¿Dónde dice eso? Si usted revisa Chiapas y el Caracazo debe preguntarse si al hacer el plan de ajuste en Venezuela pensaron en el golpe de Estado ulterior. Y hubo dos amagos de golpe de Estado con Chávez Frías en febrero y en noviembre del año 92. De las grandes críticas al FMI y al Banco Mundial está la ausencia de consideración de factores sociales, de factores políticos y de riesgos de tipo consenso social. Por ejemplo, vamos a ver en la próxima clase cómo es muy curioso que el plan Brady, que incluye un descuento en la deuda externa, se haya adoptado el 5 de marzo a los 5 días, o sea, ni 100 horas casi, del Caracazo en Venezuela. Hay una real causalidad vinculante entre la protesta en Venezuela y la adopción de unos descuentos. ¿Por qué? Porque quedó patente que de nada sirve que usted sirva la deuda, que usted aumente su fondo de reservas, si el país se revienta en contradicciones que hagan atentar contra la estabilidad política del sistema democrático. Ahora, la banca piensa muy poco en eso. La banca no está para defender la democracia, está para ganar intereses con sus préstamos. Que otros piensen en la democracia y la estabilidad política. Última línea de medidas de orden sociolaboral. Se tiende a privilegiar el trabajo temporal por contratistas, por intermediarios, que elimina el vínculo directo empresa-trabajador, primero, que quita la estabilidad de trabajadores con un vínculo indefinido y lo contrata por 2 meses y lo desvincula por 15 días, lo engancha por 2 meses, lo vincula por 15 días, vía un contratista intermediario. En Colombia hoy ya hay 1.500.000 trabajadores temporales, mientras ya hay apenas 700.000 sindicalizados. ¿Por qué razón? Porque el trabajador temporal no puede sindicalizarse. Si se va dentro de 2 meses, ¿qué se va a sindicalizar? ¿Para que nunca más lo contraten? No hay sindicatos. La masa sindicalizada en Colombia es hoy únicamente el 8% de la población activa laboral. El trabajador temporal gana más o menos que el trabajador vinculado de modo indefinido. ¿Puede consumir? Su consumo será la demanda agregada y la barrera que dijimos acá se moverá. Eso buscábamos, ¿verdad? ¿Es lógico? Y justo. Es otra discusión si es justo. ¿Cuál es su inquietud? En el desmonte de cesantías y prestaciones, al dar un salario integral, siempre va a ser un salario mayor, ¿o no? Solo que, repito, se aprobó el salario integral para los ejecutivos que ganan arriba de 10 mínimos. Esos que ganan más de 10 mínimos van a consumir más ahora. ¿Cuántos son en la economía los que ganan más de 10 mínimos? La cúspide de la pirámide de ingreso. Para la gran masa, que está por debajo de 10 y de 8, 7, 6 hasta unos 2 mínimos, se hizo un recorte de un ingreso que llamaba cesantías retroactivas. Es complicado, pero en sustancia es lo siguiente. Si yo soy empleado público, por ejemplo, cada año mi Universidad Nacional me liquida un salario por año y lo lleva al fondo del ahorro, donde venga el 12% anual. ¿Está entendido? En cambio, si soy empleado privado, la empresa conservaba mis cesantías y cuando yo me fui a retirar, me liquidaba el número de años por último sueldo. Daba mucho más. Es más, segundo problema, yo podía retirar plata. Yo retiré para irme a España 82, retiré para irme a México 86, retiré para irme a Italia 90 y mi fondo se beneficiaba. ¿Por qué? Porque al yo retirarme finalmente deben liquidarme mi número de años por último salario y lo que yo retiré era un abono, no era una liquidación parcial. ¿Está entendido? La ley 50 modificó todo eso. Cada año la empresa entrega a vivir. O usted quiere jubilarse con porvenir o sin porvenir. Con porvenir. Pero entrega por venir su salario, el cual va a rentar el DTF. ¿Está claro? Ahora, si se quiebra como Miquelsen y como Gaitán Maecha, hay una garantía del Fogafín para que responda por eso. Conclusión. ¿Todos entendieron la lógica de este paquete de medidas sociolaborales? ¿Cuál es? Globalmente visto. Bajar el consumo para que aumenten los excedentes. Orientados. ¿De qué depende que un país entonces no haya podido pagar la deuda si sí se ajustó y pagó el costo de apretarse?
de que posiblemente esta exportación sea incierta, ¿verdad? Sí, enamorado futbolista. Se corre el peligro de que usted disminuye el consumo, como ellos están planteando. Esa disminución del consumo lleve a efecto seguido disminuir la inversión en un país porque no tiene incentivos para producir un anillo de consumo. Y esa baja inversión corre no solamente por aquí, porque no hay ese. Estamos en un periodo en el cual la meta es exportar. La meta es economías volcadas al exterior. La meta es la apertura, globalización, Mercosur, integración. Esto es, ha salido del escenario la prioridad del mercado interno. En el periodo cepalino, eso era la prioridad del mercado interno. Para Keynes era una prioridad la demanda agregada interna. Para los esquemas populistas, nacionalistas, revolucionarios, peronismo, varguismo y el PRI, aquí López Pumarejo, Lleras, importaba el mercado interno. Por eso, por ejemplo, hacían vías de comunicación internas, no hacían reforma agraria y grababan la renta, el patrimonio y no el consumo. Hoy en día se graba el consumo vía el IVA, no se graba la renta, no el patrimonio, porque no importa el mercado interno. Fede Desarrollo acaba de probar que bajo Gaviria aumentó 5 puntos en Colombia el grado de miseria, porque el problema de la demanda agregada interna no es una prioridad para este modelo. Todos quieren exportar. Veamos si les compran. Señor Estrada. Pero mantener la estabilidad de las empresas a nivel nacional es muy importante para poder darles un impulso. Yo le informo que con esa política está quebrada la agricultura y aumentaron los concordatos textiles. Hay alta índice de concordatos en firmas textiles y una gran quiebra agrícola. Entonces, Pero eso... procure por un momento sustraerse sus sentimientos socialistas, democráticos, populares y colocarse en la lógica de qué busca quien ordena eso. Lo que usted acaba de decir, la democracia, la estabilidad política, el consenso o empresas bollantes, no, le busca cobrar. Ahora, es miope, tienes tu razón. Si yo a un país lo aprieto, lo fuerzo hasta que se reviente y quiebre, tampoco me va a pagar. Tampoco me va a pagar. Ellos, ¿con qué lógica operan? Con la creencia que los estados no se quiebran. Algún día van a pagar, de algún lado van a pagar. Ahora, algo que nadie dice y todo el mundo sospecha, y es que finalmente la deuda no se va a pagar. La banca también lo sabe. ¿Qué hace? Aprieta el pago de intereses, tanto que, aunque el capital se pierda, los intereses de este monto causan un recaudo igual o mayor que el capital. Digamos la deuda de América Latina, cuando explotó la deuda, hace 13 años era de 360.000 millones de dólares. Llegó en el 90 a 420.000 millones. Hoy está en 460.000 millones. ¿Ha disminuido el monto de la deuda? Y se han pagado cifras que sumadas dan más que eso. ¿Qué ha pasado? Se ha pagado solo intereses, o se ha pagado pero se han tomado nuevas deudas, o simplemente hay países que no han pagado. Bolivia, Nicaragua, Honduras, no pagaron. En la próxima clase, si usted me espera, vamos a hablar sobre las estrategias de deuda externa. El plan Baker, el plan Bradley, el plan Brady, la condonación o no y el descuento, que no es tema de hoy. Pero digamos que la deuda en su monto total ha aumentado, no se ha reducido. Y hemos hecho pagos, por ejemplo, a Venezuela. Venezuela debe 35.000 millones de dólares. Ha pagado cada año 6.000 millones por 10 años. O sea que ha pagado 6.000 millones anuales. Por 10 años son 60.000. Ha pagado el doble de su deuda y la deuda sigue igual. Porque ha habido aumento de intereses, ha pagado solo intereses, o ha tomado nuevos préstamos, o se ha convertido. Intereses adeudados se han capitalizado, subiendo el monto global de la nueva deuda. Si me permite, una última pregunta para pasar al capítulo, si no a las 11 debemos terminar esta exposición. ¿Se puede llegar a afirmar que el problema mexicano y el problema colombiano argentino puede ser ocasionado por ese tipo de ajustes de deuda? Es otra discusión sobre el tema del manejo del tipo de cambio. En el fondo está el problema de la deuda, que tiene ahí 10 años. Pero en el florero, la gota que llenó la copa, es el manejo cambiario, que en sustancia, ya se vio en clase, consistió en amarrar el peso al tipo de cambio. El peso al dólar, quiero decir, tipo de cambio congelado, cuando internamente había inflación. Y no evaluarlo oportunamente, con lo cual era más negocio importar o exportar. Era más negocio con una moneda que yo no devalúo, aunque tengo inflación interna. Es más negocio comprar adentro porque hay inflación y mejor negocio comprar afuera, mi moneda fuerte.
México importó 60.000 millones y solo exportó 30.000 millones. La brecha se cubrió con capital de corto plazo. El día que ese capital dejó de llegar o comenzó a irse, la moneda se reventó. ¿Está claro? Lo que se llama el ancla del tipo de cambio. Es la creencia de que eso conduce a bajar la inflación, a dar confianza a la inversión extranjera, a estabilidad de la moneda. El día que la gente rumor de que eso no se puede mantener, comienza la estampida de capitales que ya comienza a afectar a Argentina, por ejemplo, y ya la moneda de Brasil también comenzó a tener dificultades. Segundo capítulo, capítulo fiscal. Cada país a nivel gubernamental tiene deudas, ¿verdad? Deuda pública. Ese país necesita tener moneda nacional suficiente en la moneda nacional, porque es en la moneda nacional que el Estado recauda impuestos y vende sus rentas, por ejemplo de petróleo, de telefonía. Hay un aporte de Telecom y de Ecopetrol al Estado central. ¿En qué moneda? En la moneda en que venden, que es en pesos. Se supone que el gobierno toma esos pesos, los convierte en divisas, dividiendo por el tipo de cambio, obtiene reservas para poder girar el pago de sus deudas, ¿verdad? Todo lo entendieron, ¿no es cierto? Esa disponibilidad en pesos se llama en economía margen presupuestal. Y margen presupuestal quiere decir que el gobierno tiene tantos pesos como lo que aumentó, ¿qué? Como el aumento de el servicio de la deuda. Porque a medida que la deuda es mayor, por mayores intereses o por nuevos préstamos, yo requiero más divisas y por ende requiero más pesos. ¿Está claro? Eso implica que el Estado tenga disponibles en su moneda nacional fondos adecuados para poder proceder a ese pago de deuda. Lo usual es que los gobiernos tengan una situación de déficit causado ¿por qué? Según el diagnóstico, por la emisión para financiar gasto público, ¿no es cierto? En esos casos ocurre que el gasto público GP se desborda y es mayor que el recaudo fiscal o ingreso IF, ingreso fiscal. ¿Cuál sería la conducta correctiva de ese desfase en términos estructurales? Si hay un déficit causado por gastos mayores que los recaudos, el correctivo normal debe ser y buscar reducciones en el gasto y aumentos en el recaudo para volver esto así, ¿verdad? El presidente Reagan por 8 años y el presidente Bush por 4 más, total 12 años, mantuvieron las bases en Alemania, en Turquía, en España, en Portugal, en Grecia, la guerra de galaxias y el volumen de gasto militar constante y creciente sin colocar nuevos impuestos. ¿Por qué mantenía el gasto? Porque los estrategas dijeron que si a Rusia se le presionaba con guerra de galaxias para obligarla a competir, se reventaba y se reventó. Ahí tuvieron razón. Han forzado a Rusia a una competencia militar muy costosa que Rusia no pudo sostener, ni tecnológica ni financieramente. Pero segundo, ¿qué pasó? Que el Estado no colocó impuestos porque según Friedman, si usted coloca impuestos el capital, se va a Singapur, se va a Hong Kong. Hay que atraerlo no gravándolo. El déficit ascendió a 500.000 millones de dólares al año, que es la consecuencia de gastar más y no gravar con impuestos. El plan de ajuste aconseja para revertir ese desfase proceder a colocar nuevos impuestos, inventar impuestos, por ejemplo el IVA se inventó allí y fue aumentado por Gómez, extendido a nuevos productos y aumentado por Cedillo en México antenoche. Pregunto, si yo coloco ese gravamen, ¿cómo incido en esta situación? El consumo. Usted quería eso, ¿verdad? ¿Sí? Quería eso. Ah, no, si quería, sí creo que era eso. Un momentico, ¿es lógico o no es lógico? Sí, sí, Entonces es necesario que gravemos a los consumidores corriendo la barrera hacia acá.
Por otro lado, en cuanto al aumento, a baja del gasto público, se propone que el Estado privatice las empresas públicas que son deficitarias